A mí me encanta cómo Eve nos anima todo el tiempo a las cosas que estaban diciendo de cómo aventar tu semilla al suelo y cómo Dios se encarga de crecer esa semilla, así de que siembren. Eve eleva la temperatura en este santuario. Hay veces nosotros venimos de una semana difícil, de un día difícil, y cuando venimos el domingo a congregarnos, Dios nos trae ese ánimo por medio de nuestros hermanos. Él causa que barreras se quebren, que el techo que no podemos sobrepasar se rompa y pueda ser quebrantado. Y, y yo creo que Dios siempre es el mismo. Y si Dios es llamado en alguna ocasión el Dios de los milagros, el Dios del rompimiento, siempre va a ser el Dios del rompimiento. Y Él te va a traer el rompimiento, el milagro que tú necesitas. Debemos de sobrepasar ese pensamiento de límite que tal vez tengamos en nosotros. Nosotros mismos nos ponemos esos límites. Eso muchas veces es causado por nuestros errores, por los dolores de nuestro pasado, por nuestra culpa, por la vergüenza que trata de traernos la condenación. Pero no tienes que vivir así. No tienes que vivir con dolor y vergüenza, con el dolor y la vergüenza de tus errores. Puedes vivir con paz, con el perdón de Dios, con la sangre bendita de Jesús que pagó por todas estas cosas para que tú vivas en libertad. También yo creo que hay una palabra que Dios quiere darte, traerte este día, y trata acerca del incremento para tu vida. Mi mensaje el día de hoy se va a profundizar en las cosas de las que hemos hablado últimamente, de la guerra espiritual, pero yo quiero hablar esta palabra sobre ti este día, de que Dios te va a incrementar en sabiduría, que te va a incrementar en favor, que te va a incrementar en estatura, que te va a incrementar en rompimiento, que te va a incrementar en salud, que te va a incrementar en gozo, que te va a incrementar en paz, que te va a incrementar tu amor, que te va a incrementar tu bondad, que te va a incrementar las cosechas de las buenas semillas que has plantado, que va a incrementar los rompimientos, las bendiciones, que va a incrementar el abrir puertas que hombres no pueden cerrar. ¿Quién cree que nuestro Dios es el Dios del incremento? Digan esto conmigo. Yo creo que Dios es el Dios de incremento. Yo planto, yo riego, pero Dios es el que da el incremento. Yo recibo un incremento de sabiduría, un incremento de oraciones respondidas, un incremento de gozo, un incremento de paz. Yo creo en la bondad y el incremento de Dios en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad. Yo creo por incremento de almas siendo salvas, de vidas cambiadas. Yo creo por un incremento en mis finanzas. Yo creo que incremento en fe en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, si tú crees eso, alabemos a Dios una vez más. Saben, Dios es tan bueno que yo sigo regresando a esta escritura de la cual te quiero enseñar, pero yo te quiero seguir hablando de la guerra espiritual. Una cosa que hemos aprendido acerca de la guerra espiritual, una cosa con la que estamos contra la que estamos peleando en nuestras vidas personales, es el orgullo. Y yo creo que la vida espiritual es que nosotros estemos en contra del orgullo, porque recuerden, el diablo perdió su lugar en el cielo por orgullo. Y yo he estado estudiando este tema. Las escrituras que hablan acerca del diablo cuando perdió su lugar en el cielo por su orgullo. Y yo quiero que hablemos de esto, porque
en nuestro país vamos a tener elecciones prontamente, y yo sé que nosotros como personas pensamos diferentes cuando vienen a las políticas, pero ya sea que tú seas republicano o demócrata, quiero que entiendas algo, que si tú eres republicano, el demócrata no es el verdadero enemigo para ti. Y si tú eres demócrata o al revés, el verdadero enemigo aquí para nosotros es el orgullo. Muchas veces nosotros creemos que si tú eres blanco, el moreno es tu enemigo, y si eres moreno, el blanco es tu enemigo. Y eso no es así. El verdadero enemigo es algo espiritual. Miren lo que dice aquí en Marcos 4:26. Dice que Dios resiste al orgulloso, pero bendice o honra al humilde. Dice que Dios le da una mayor gracia al humilde. Si ustedes me han escuchado hablar acerca de la gracia, y una cosa que atribuye a la gracia es que son gracia quiere decir las recompensas de Dios para nosotros por medio del costo de Jesucristo. La restauración que tenemos es porque Jesús la pagó por nosotros. Todo lo bueno que Dios nos ha dado tiene algo en un común denominador, y es que Jesucristo pagó por todas estas cosas por nosotros. Las riquezas de Dios que nos ha dado fueron pagadas o compradas por medio del sacrificio de Jesús. Yo todavía estoy hipnotizado por la gracia original que Dios me dio al salvarme, pero la Biblia habla de una mayor gracia todavía. En otras palabras, Dios no está limitado. La gracia de Dios está disponible todo el tiempo. Ojalá que ustedes no sean de las personas religiosas que piensan, esta iglesia es una iglesia demoníaca. Miren, no condenan al Halloween porque ven que nuestros niños están celebrando allá afuera de una manera santa. Miren, no todos estamos en el mismo lugar espiritual, y no debemos no debemos condenarnos unos con otros. Yo creo que muchas veces nuestros planes se frustran porque Dios no quiere que confiemos en nuestros propios planes. La Biblia dice que el hombre planea sus caminos, pero Dios dirige sus pasos. Ahora, no hay ninguna cosa mala en esas dos cosas que describe esta escritura. Es bueno que tú planees cosas en tu vida, pero lo que no es bueno es que tú confíes en ti mismo para hacer esas cosas. Tú puedes planear cosas, pero debes poner tu confianza completamente en Dios para que esas cosas tengan éxito. Miren lo que dice en Santiago 4:6. Dice la Biblia que aquel que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros por medio de él ahora seamos justicia de Dios en Cristo. Jesucristo nos hizo gracia, nos hizo la justicia de Dios para que nosotros reináramos en este mundo. En Romanos 5:17 dice que por la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos nosotros en la vida por medio de Jesucristo. ¿Cuál es esa abundancia de gracia de la que habla la Biblia entonces?
La gracia de Dios es el inmerecido amor y su favor por nosotros. Nosotros no lo merecemos. Mira, cuando tú piensas que mereces algo de parte de Dios, te sales de la gracia de Dios. La Biblia dice que no permitamos que nos salgamos de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mantener esta creencia, este pensamiento de que nosotros, aunque no merecemos nada, Dios nos lo ha dado todo por su gracia. Nosotros nunca vamos a llegar a un lugar donde merezcamos la gracia de Dios o el favor de Dios. No hay magia para recibir el favor de Dios o la gracia de Dios. Los pasos para obtener la gracia de Dios es no merecerla. El único paso para recibir su favor es algo que tú no mereces. Es algo que no puedes pagar. Porque cuando tú pienses que puedes pagarlo, ya no es la gracia de Dios. Hey, ¿me puedes hacer un favor? ¿Alguna vez te han preguntado eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir esto es que tú estás pidiéndole a alguien por algo que tú no mereces. Si tú lo merecieras, entonces no le preguntarías en un tono amable. Tú le dirías, hey, haz esto por mí. Tendrías una actitud, mala actitud. Haz esto o haz lo otro. Pero cuando estás pidiendo un favor, lo pides de una manera más humilde. O, ¿tú crees que puedas hacerme este favor? Y le sonríes. Dios es el Dios del favor, hace cosas para nosotros que no merecemos y todo lo que tenemos que hacer es ser humildes con Él, es recibir. Todo lo que tenemos que hacer es parar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios. Esto es como la palabra que recibimos un par de semanas atrás cuando estuvo aquí el doctor Creflo Dollar, de que debemos completamente depender en Dios. Yo creo que Dios nos está diciendo que sigamos meditando en este tema. Dejemos que esto de la dependencia en Dios verdaderamente impacte nuestras vidas. Pero aquí dice que Él nos da una gracia más grande. Esta gracia no se puede medir, no puede fallar. Es una gracia sobre otra gracia. En Juan capítulo 1 dice que Dios sigue dando gracia sobre gracia sobre gracia. Es como un río de su gracia, de su bondad que no se termina. Esto sucede cuando venimos a su trono de gracia para recibir su misericordia y su gracia en el día de la necesidad. Creo que me estoy alistando para hacer un seminario de cómo enseñar, cómo meditar y estudiar y leer la Biblia. Y yo creo que es muy simple, que cuando tú piensas en esto, cuando tú lees la Biblia por medio del lente de lo que hizo Jesucristo por nosotros, todo leer la Biblia se va a hacer fácil. Pero cuando tú lees la Biblia de una manera condenatoria, de una manera religiosa, de una manera conforme a la ley del Viejo Testamento, entonces va a ser como un martillo que te va a pegar detrás de la cabeza y siempre vas a estar siendo abatido por la condenación. ¿Por qué? Porque en vez de poner tu confianza en la sangre de Jesús que te lavó completamente de todos tus pecados, vas a querer o tender a poner tu confianza en cosas que tú puedes hacer por ti mismo para ganarte la aprobación de Dios.
Mira, en vez de tú tratar de obtener las promesas de Dios por medio de lo que tú puedes hacer para ganártelas, pon a tu confianza en lo que dice la Biblia acerca de ti, que por medio de Jesucristo todas sus promesas son un sí y en nosotros se encuentra el amén. Las promesas de Dios son un sí siempre para nosotros. A lo mejor tú te preguntas, pero ¿por qué Dios no está trayendo esa promesa a manifestarse en mi vida todavía? ¿Acaso yo tengo que hacer algo para que eso suceda? Sí, lo único que tienes que hacer es seguir creyendo hasta que se manifieste. Miren, es como cuando viene Navidad. El día 25 de diciembre, si tú tienes hijos, ellos ya saben que sus padres les van a comprar regalos. No hay un reto en sus mentes de que si sus papás les van a comprar regalos o no. Esa fecha es como un anuncio para ellos de que una promesa ya viene a manifestarse. Ustedes recuerdan cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo después de que ya era viejo. Bueno, cuando Dios le hizo esa promesa, todavía se dilató unos años para que esa promesa viniera a consumirse. Mira, yo no sé por qué muchas veces lo que nosotros estamos esperando de Dios no se manifiestan de inmediato. Lo único que sé es que si tú mantienes la fe, que si tú mantienes tu creencia en que esa promesa es para ti, te la prometió Dios, se va a manifestar eventualmente. Mira, a lo mejor el hecho de que se está dilatando esa promesa es porque Dios te está tratando de proteger de algo. Debemos de parar de pensar de que si nosotros hacemos algo, en adición al creer que su promesa es gratuita para nosotros, vamos a acelerar el proceso. No, Dios es fiel porque esa es su naturaleza, Él es fiel. Él no nos hace bien porque nosotros hacemos bien. Él nos hace bien porque Él es bueno, porque es su naturaleza. Wow. Ahora te das cuenta por qué dice en Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él nos da una mayor gracia. Dice, porque Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Mira, cuando tú tratas de hacer las cosas por ti mismo para merecer algo de parte de Dios, te estás oponiendo a su palabra. Te estás oponiendo a su voluntad. Mira, y esto no quiere, el orgullo del que estamos hablando en este día, no es el orgullo que tú sientes por tus hijos cuando hacen algo bien en la escuela. Ese orgullo es un orgullo bueno, pero hay orgullo que se opone a las cosas de Dios. El orgullo que tiende a querer hacer las cosas por sí solo y descartar, hacer a un lado lo que Dios hizo por nosotros. Mira, si tú, por ejemplo, crees que Dios te salvó y que Él te sentó en lugares celestiales junto con Él, pero no crees que hizo lo mismo conmigo, pues entonces, ¿sabes qué? Tú estás en un estado de orgullo. O cuando tú piensas opuesto a eso, cuando tú dices, bueno, pues yo pienso que ellos ellos tienen el favor de Dios y ellos, pero yo como hago cosas que me descalifican de merecer esa bendición de parte de Dios, pues entonces no lo puedo recibir. No.
También estás en orgullo si tienes esa forma de pensar. El orgullo puede funcionar de dos maneras diferentes. Aquí en Santiago habla de el orgullo contra la humildad. ¿Qué quiere decir el resistir al diablo aquí? Pues ser humilde. ¿Qué quiere decir resistir a Dios? Pues ser orgulloso. Así de que debemos ser humildes. ¿Qué quiere decir ser humildes? Depender totalmente en Dios. Si Dios le da gracia al humilde, necesitamos ser humildes. Necesitamos saber qué quiere decir tener humildad. Eso quiere decir depender totalmente en Dios. Jesucristo dijo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Fuera de mí no pueden hacer nada. La humildad es aceptar la palabra de Dios. Y en esta escritura dice que fuera de Él no podemos hacer nada. Ahora, esto no quiere decir que no podamos tener éxito fuera de Dios, pero no podemos tener un verdadero éxito sin Dios. A lo mejor podemos tener éxito en lo que el mundo considera éxito, pero éxito verdadero, de acuerdo a lo que piensa Dios, ahí no podríamos tener éxito sin Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando los hermanos de José lo aventaron a ese pozo y después lo vendieron como esclavo? Y esta historia está en Génesis. Y aunque José fue puesto en ese pozo, dice la Biblia que Dios estaba con él y él eventualmente se hizo exitoso, un hombre exitoso. Noten que Dios estaba con él. Él era un esclavo, pero Dios estaba con él, así de que él era considerado un hombre exitoso. Así de que nos damos cuenta que Dios no determina el éxito de una persona por la situación o la posición donde esté. Dice aquí en esta historia que porque Dios estaba con José, él era un hombre exitoso. El éxito de José no estaba determinado por su posición, por su dinero, por su poder. Él le habían quitado todo. Miren, cuando José todavía estaba en la casa de su padre, él tenía todo. Era el favorito de Jacob. Él tenía un abrigo de colores. Dios lo había, su padre lo había puesto le había dado una posición sobre sus hermanos. Él era el mandón ahí. Él tenía sueños, Dios le daba revelación de sueños. Pero ¿saben qué? Cuando él estaba en la casa de su padre, aunque parecía tener una posición alta, todavía no tenía nada, porque la Biblia en Génesis no describe a José como un hombre exitoso hasta después de que fue vendido como esclavo. Mira, y aquí nos deja ver esta historia claramente, que cuando él confiaba en sus propias habilidades, cuando estaba en la casa de su padre, la Biblia no lo describió como un hombre exitoso, pero cuando él puso su confianza completamente en Dios, después de lo que metieron en un pozo y después de lo que lo vendieron como esclavitud, es cuando la Biblia finalmente lo describe como un hombre exitoso, cuando puso su confianza totalmente en Dios. Miren, tener empatía es la habilidad de ver del otro lado de la calle o del otro lado de la situación a las otras personas. Pero cuando tú polarizas a la gente, cuando tú solamente los ves de cierta manera, cuando tú si tú juzgas a las personas y dices, estas personas están así porque son así. Miren, Dios no nos ve así de esa manera.
¿Recuerdan lo que dice San Juan 3:16? that whosoever Que de tal manera Dios amó al mundo shall not perish, que but have entregó a su everlasting Hijo life. a la muerte Whosoever por believes in nosotros para que him. todo aquel que cree en Él no se doesn't say pierda, mas whosoever believes obtenga vida eterna. America, Miren, love America. God en bless esta America. escritura no dice que solamente los America won't americanos, save you. que de tal manera amó Dios a América para que sean salvos. Yo amo América, pero aquí dice que Only para that que will todo save aquel que crea. you. Don't Miren, get me wrong. miren, yo amo la bandera americana, pero yo amo más el rojo de la sangre de Jesucristo. Mire, el día de las votaciones yo voy a ir a votar porque yo tengo ese derecho. Pero ¿saben qué? Dios nos ha dado una opinión más grande porque Dios nos ha hecho familia. Y lo que es muy triste es que nosotros como cristianos nos dividamos. Ustedes se han dado cuenta que Dios al crear nuestro cuerpo nos hizo, nos dividió en dos simetrías. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Y sin embargo, somos una sola persona. Tenemos la habilidad de escoger tomar algo con la izquierda o algo con la derecha, pero sin embargo somos una sola persona. ¿Saben? Nuestro cuerpo solamente puede funcionar bien cuando nuestras coordinaciones están juntas, unidas. Pero cuando nosotros como cuerpo de Cristo nos dividimos, unos a la izquierda, uno a la derecha, es triste. Miren, aún el pueblo cristiano se divide en los tiempos de las elecciones políticas. En vez de unirnos, nos dividimos. Miren, ya que tú seas de la izquierda o de la derecha, políticamente hablando, piensa en esto, que Dios puede utilizar a un político de la izquierda como también puede utilizar un político de la derecha. Hay muchos problemas allá afuera que pueden, que una persona de la izquierda o de la derecha pueden ser solucionados si Dios los usa. Miren, nosotros necesitamos aprender algo. Nosotros debemos parar de juzgar a las personas. Debemos de mostrar el amor de Dios y de no condenar o aprobar ciertas cosas que hacen las personas, sino más bien confiar de que Dios, por medio de nosotros, va a cultivar a esas personas. Yo no le puedo decir a una persona que está chaparra, ¿por qué no creciste alta como yo? Mira, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Cada parte de Cristo puede hacer un bien para la gloria de Dios. Pero cuando tú llamas al chaparro feo o al alto feo, pues eso te hace feo a ti. Hay muchas ramas en un árbol. Hay un solo árbol, pero hay muchas ramas. Yo creo que toma todo tipo de personas y todo tipo de iglesias para alcanzar al mundo. Una sola iglesia no puede alcanzar al mundo. Si nosotros creyéramos que solamente esta iglesia puede alcanzar al mundo entero, estaríamos viviendo en orgullo. Nosotros debemos saber quién somos en Cristo, pero también debemos saber quién somos sin Él. Debemos saber las dos cosas. Jesucristo dijo, aparte de mí, no puedes hacer nada. En el versículo 5. Si tú no permaneces en mí, eres como una rama que es cortada y es aventada al fuego. Pero si tú te mantienes en mí y tu palabra se mantiene en mí,
and it shall be done Y for si mi you. palabra se mantiene en This ti, is what my perdón, Father tú puedes gets glory pedir from, cualquier if you bear much cosa fruit, y todo lo que me showing yourselves pidas to be my disciples. In John chapter se te 15, será verse 9, he goes concedido. on to say, as the Father has loved me, so have I loved you. Wow. Miren lo que dice Now remain in my love. en Juan 15:9, Abide in dice, my love, así como el remain in my Padre me ha love, amado a mí, stay in love. yo también los he Stay in the amado a love of God. ustedes. He said, stay in my Permanezcan love. en He mi doesn't say amor, stay in dice your love. Your Jesús. love is Aquí not no enough. dice His love permanezcan is en enough. su amor, permanezcan en mi amor, Just dijo as my Jesucristo. Father has loved me, Así I have como also me ha amado loved mi you. Padre, yo también Notice los he amado a Jesus can ustedes. only Noten, love us to the Jesús degree solamente that nos he puede believes the Father loves him. amar al grado de If que Jesus su can Padre a only la love misma us to vez the lo ama a degree that he Él. believes the Father loves him, then we can only Y si love others to the Jesucristo degree that we believe the nos Father ama loves al us. grado que lo ama al Padre, nosotros said, también "Just tenemos as que the Father amar has loved me, al mismo I've grado also que Jesús nos loved ha amado a you." nosotros. He doesn't love us with Él no a nos ama inferior love. con He un loves amor us with the same inferior. love Él nos ama con el with which mismo the Father amor has loved us. con el cual el Padre lo ama a Which the Él. Father has loved him. He loves us with that same love. Entonces, And he says, "Abide in that esto love." tiene un efecto dominó. El Padre ama a Jesús con un amor incondicional. Jesús nos ama a nosotros con un amor incondicional. Nosotros debemos amar a otras personas con un amor incondicional. Pero si tú ves a las personas y dices, oh, ese hermano, esa hermana no está manteniendo los 10 mandamientos. Mira, en el versículo 12, miren lo que dice. Aquí está mi mandato, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Si verdaderamente realizamos que los mandamientos en toda la Biblia se derivan a esta sola cosa, que amemos a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos ama Jesús? Como el Padre lo ha amado a Él. Wow. Esto es una cosa maravillosa. Esto te va a libertar, te va a liberar. O estamos haciendo esto, no estamos haciendo esto, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Estoy haciendo sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos tratando de amar a las personas de acuerdo al amor que ellos nos muestren a nosotros. No ames a las personas por el amor que te han mostrado a ti. Muestra tu amor como Jesús ha mostrado su amor a ti. Eso te libertará. La humildad es poder verdaderamente ser una rama, depender totalmente en Dios, en su amor. Muchas veces somos orgullosos y dejamos que nuestra opinión se levante antes de nuestro amor. Esa actitud, yo sé que tengo razón. Ese es el orgullo. En mis 40 años de ser cristiano, yo pensaba, en mis primeros años como cristiano, yo pensaba, oh, finalmente estoy bien en mi forma de enseñar. Y unos meses después me daba cuenta que no estaba bien. Mira, si ya viviste demasiado, seguramente te has dado cuenta cuántas veces te equivocas. Más bien nuestro pensamiento debe ser, estoy haciendo esto en este momento y creo que esto es lo que está bien, pero debes de mantener tu corazón abierto para que el Señor te siga enseñando el camino correcto. Miren, nosotros siempre estamos creyendo en Dios, en que Dios nos dirige. Debemos mantener esa creencia de que Dios nos va a dirigir. Ustedes recuerdan cuando aquel ciego, Jesucristo puso manos sobre él y empezó a ver a los hombres como árboles que caminaban. El milagro no sucedió luego, pero debemos mantener nuestra fe. Debemos
he wasn't about his will. Si vemos, si ponemos nuestra vista en Jesús, Look there quickly. It says, as he was withdrawn from them about a stone's throw, when he was miren about to go to lo que dice the cross in the Garden of Gethsemane, la escritura en Lucas 22:41. human feelings than at any other time. Dice que Dios se separó de ellos como el tramo de el aventar una piedra. Y dice que se arrodilló y empezó a orar. Y él oró diciendo, Padre, en el versículo 42, si es tu voluntad, quita este trago amargo de mí. Él no quería ir a la cruz. ¿Quién querría ir a la cruz? Jesús no estaba diciendo, no puedo esperar para que me claven esos clavos en mis manos y en mis pies. Jesucristo también tenía un lado humano. Y Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, quita este trago amargo de mí si es tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino se haga la tuya. Y miren lo que pasa cuando Jesús hace esta declaración. Dice que un ángel, no mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. En cuanto él fue dependiente en Dios, en cuanto él se dio su voluntad a la voluntad de Dios, dice la Biblia que un ángel se manifestó y le ministró fuerzas, le dio fuerzas. ¿Por qué pensamos que podemos hacer todas las cosas en nuestra propia fuerza? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, necesitó la fortaleza que le trajo un ángel. Entonces, Dios mío, nosotros como personas necesitamos depender en Dios, pero no viene en la dependencia propia, viene en la dependencia total en Dios. No viene en decir, Señor, con mi propia fuerza, pero tiene que ver con el Padre. Confío en tu poder que me va a fortalecer. Una compañía donde los dueños eran cristianos y ellos dijeron que todas las ganancias las iban a dar, las iban a regalar. Ellos tenían este pensamiento porque ellos dijeron, nosotros creemos que todo este éxito que tuvimos en esta empresa fue por una razón, y fue para que este éxito que tuvimos bendiciera a muchas personas. Miren, muchas personas dicen, Padre, bendíceme financieramente para ayudar a los demás. Mira, Dios conoce tu corazón. ¿Cómo sabes que si Dios te diera mucho dinero, que si Dios te hiciera exitoso, ibas a ser fiel con todo ese dinero? It's pride to think, I would do, if I were king, if I were the boss, if I was the leader, if I was this, if I was that. You don't know what you would do. Mucho orgullo si tú empiezas a pensar, si yo fuera el presidente, si yo fuera el rey, si yo fuera esto, si yo fuera lo otro, si fuera el líder. Mira, ¿sabes qué? Si nunca has estado en los zapatos de una persona con tanta responsabilidad, en realidad no sabes qué es las decisiones que ibas a tomar. A lo mejor no has tenido éxito en la posición que estás porque no has sido fiel con eso. No estoy tratando de condenar a nadie, pero mira, si estás en una posición y has fallado, levántate. Dios te va a ayudar. Pero miren lo que pasó aquí en Lucas 22:43. Cuando Jesús se rinde, cuando Jesús rinde su voluntad a Dios Padre, un ángel viene a ministrarle poder, a ministrarle fuerza. Cuando Jesús mostró la humildad, Dios lo exaltó.
Isaiah chapter 14, En Isaías, Isaías 14 describe la caída del diablo. Isaías 14:13, miren. Pero tú dijiste en tu corazón, descenderé al cielo y seré como Dios. Pero mira cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana. Pero miren lo que dijo el diablo, miren lo que dijo Satanás, dijo, yo ascenderé y me haré como el Altísimo. Aquí la Biblia está hablando claramente del diablo y lo que hizo para violar sus derechos en el cielo. Él seguía diciendo, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. La diferencia entre el diablo y Jesús es que Jesús empezó a decir, Jesús dijo, sea tu voluntad, sea tu voluntad, sea tu voluntad, Padre. El diablo dijo, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Jesucristo dijo, haz tu voluntad, Padre, haz tu voluntad, Padre. El poder del diablo nunca se ha comparado con el poder de Jesús, pero el diablo dijo, yo ascenderé para ser como Dios. Eso es total orgullo. Nosotros debemos parar de engañarnos a nosotros mismos. Debemos parar de depender en nosotros mismos y poner nuestra confianza total en Dios. Miren, no es que no podamos hacer nada por nosotros mismos, pero pónganse a pensar, muchas veces que tratamos de hacer cosas en nuestras propias fuerzas, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, las cosas nos salen mal. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos dirige. Miren, el espíritu de orgullo causó que el diablo perdiera su lugar en el cielo. Dice la Biblia que cayó como un relámpago. Así de rápido. Dios le quitó su posición. Miren, lo que necesitamos hacer nosotros es correr hacia ser humildes. Correr para no... estar en el reflector todo el tiempo. Debemos mostrar humildad. Miren, nosotros debemos de confiar en Dios y de poner duda en nosotros mismos. No estoy diciendo que la duda sea buena. Lo que estoy diciendo yo es que a veces el dudar de nuestra debilidad, el dudar de nuestro egoísmo, el dudar de nuestra habilidad de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, eso es bueno. Y el poner tu confianza total en Dios, eso es lo que debemos hacer. No dejes que tu ego te robe de el poner tu confianza en Dios totalmente. Te tengo que decir, yo he sido un cristiano por 40 años y he realizado que es tiempo de agarrar lo que quiere decir verdaderamente madurar en el Señor. El madurar no quiere decir que todo lo sabemos, que el ser humilde quiere decir confiar en Dios, en amar como Dios ama. Miren, cuando tú tienes una opinión todo el tiempo, cuando tú crees que estás bien todo el tiempo, eso no muestra ni una onza de amor en ti. ¿Cuántos están casados aquí? Si estás casado, estuviste casado. ¿Cuántos saben que cuando tú pensabas que estabas bien en tu matrimonio, cuando estabas tratando de probar que tú estabas bien y que ella estaba mal, o viceversa,
No se trata de eso. Se trata de ser humildes, de ser agradecidos, de ser amables. No me malinterpreten. Es mejor estar bien que mal, pero nunca está bien el ser arrogante y el tratar de demostrar que tú estás bien y la otra persona está mal. Miren, el problema con el mundo es que los fanáticos piensan que están bien todo el tiempo. Miren, las personas sabias siempre están llenas de dudas. Es por eso que tienen que confiar en Dios. Debes sentir esa necesidad. Debes sentir esa necesidad de depender en Dios totalmente. ¿Por qué? Porque ese es tu verdadero poder. Ese es tu verdadero sobrepoder. El creer, el poner tu confianza completamente en Dios, en poner tu confianza en depender completamente en Dios. Santiago 5, Santiago 5:16 dice, por lo tanto, confesen sus pecados unos a otros y oren uno por otro para que sean sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Nosotros no estamos confesando nuestros pecados a un sacerdote para ser perdonados. Esto no se trata de confesarle a alguien para ser perdonados. Esto se trata de reconocer que nos equivocamos. Es una actitud de yo no estoy pretendiendo de ser perfecto. Yo puedo utilizar tus oraciones, ayúdame a orar o intercede por mí. Esa es la oración eficaz de un justo, dice aquí, que tiene mucho poder. Cuando una persona sabe que son justificadas por la sangre de Jesús y no por sus propias obras, esa oración de esa persona tiene mucho poder. La persona que piensa que están bien todo el tiempo en su propio poder, la oración de esa persona no tiene poder. La persona que dice, el fariseo que dice, yo no soy como este colectador de taxas o de impuestos. Yo no soy como él. Y el colectador de impuestos escuchó al fariseo que decía eso y se empezó a dar golpes de pecho diciendo, oh, ten misericordia de mí el pecador. Dios mío, miren, no hay nada bueno en el orgullo. Jesucristo dijo esto. Depender en Dios quiere decir ponerse de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo con Él. En Amos 3:3 dice esto, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Dios nos ha llamado a caminar con Él. Caminar con Dios no quiere decir estar bien todo el tiempo. Simplemente quiere decir estar de acuerdo con Él. La santidad no quiere decir estar bien todo el tiempo. La santidad simplemente quiere decir poner tu confianza completamente en Dios, estar de acuerdo con Dios, lo que dice Dios acerca de ti. Miren Amos 3:3 lo que dice. Depender en Dios quiere decir que necesitamos su ayuda, aún para orar. En Romanos 8:16 dice que de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos orar como es debido. Romanos 8:26, perdón. Pero el Espíritu mismo nos ayuda y hace intersección por nosotros con sonidos. Cuando estoy orando en lenguas, no estoy orando en lenguas porque soy más santo. Estoy orando porque no sé orar correctamente. Pero, pastor, usted nos ha dicho que orar la perfecta voluntad de Dios es orar sus promesas. Sí, es cierto.
Pero hay veces Dios quiere que nos enfoquemos en una cosa si estamos orando por otra. Es por eso que orar en lenguas extrañas nos ayuda a orar la voluntad perfecta de Dios, a recibir la dirección de Dios. Hay algo que yo necesito en un lugar, hay algo que yo necesito en un momento específico y Dios nos va a dirigir en ese momento para saber qué orar. El Espíritu empieza a interceder por nosotros. Cuando nosotros empezamos a orar lenguas que no entendemos, muchas veces cuando tú vas a orar, empiezas a escuchar esa voz que te dice, no sabes lo que estás haciendo, no sabes ni lo que estás pidiendo. Pero cuando empiezas a orar en lengua extraña, la Biblia dice que eso sirve para edificación personal, y Él nos dirige y Él nos ayuda, nos intercede por nosotros, y empezamos a orar la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo hablo en lengua extraña, cuando yo oro en lengua extraña, me estoy poniendo de acuerdo con Dios para que se haga su perfecta voluntad. Cuando nosotros decimos no necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, eso es orgullo. Cuando nosotros decimos no tengo que ir a una iglesia a congregarme con mis hermanos, eso es orgullo. Cuando decimos no necesito dar porque eso está bajo el Viejo Testamento, eso es orgullo. Porque la generosidad de Dios es una de las características de Dios. Depender en Dios quiere decir que no vamos a depender más en las personas para que mantengan sus promesas hacia nosotros. Hubiera sido hermoso que todas las personas en mi vida mantenieran sus promesas, pero ¿saben qué? Yo no necesito eso para ser feliz. Para ser feliz necesito confiar en Dios y poner mi dependencia en Dios y saber que Él va a manifestar sus promesas en mí, porque yo sé que yo voy a fallar muchas veces, pero Él nunca va a fallar. Tú vas a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca nos va a defraudar. Es una bendición cuando alguien te defrauda, porque lo que causa esto es que esto te trae, cuando una persona te defrauda y eso te trae tristeza y te trae decepción, eso te recuerda que estabas confiando demasiado en esa persona y que debes de poner tu confianza completamente en Dios. Miren, pon tu vista en Dios, pon tu vista siempre en Dios. Levantémonos todos juntos. Levantémonos juntos. Es la hora. Celebren sus niños. Yo nunca voy a dejar que nuestra iglesia se divida. Tenemos que preservar nuestra unidad. No somos un movimiento político, somos un movimiento del cielo. Pero vamos a respetar a los que piensen diferente que nosotros. Ahora que son las elecciones, vota por las personas que más se acerquen a la voluntad de Dios, los que más se acerquen al amor de Dios. No voten por los que tratan de dividir a la gente. Nosotros vimos cuando pasó COVID, vimos cómo el diablo estaba causando una gran división entre la gente. Este es un lugar donde la sanidad fluye. Esta iglesia este es un lugar donde tú puedes tener tu opinión.
Tú puedes tener tu propia opinión política y está bien, pero debes de poner tu confianza completamente en Dios, en su opinión. Eso debe de ser más fuerte que tu propia opinión. Puedes tener una opinión fuerte en cuanto viene a lo político, en tus creencias políticas, pero la opinión que Dios tiene debe ser más fuerte aún. Y recuerda que la opinión de Dios siempre va a ser el no avergonzar a otra persona que piense diferente que tú. El amor nunca falla. Padre, oramos por esta nación, oramos por América, oramos para que sanes a esta nación, para que nos libres de la división, para que nos libres de políticos malos, de líderes malos. Señor, que aún cuando hay algún líder político que está en una posición de autoridad, te pedimos que los dirijas, que se rindan a tu voluntad. Que aunque los hombres planeen sus caminos, tú dirijas sus pasos. Habla al corazón de nuestros políticos, de nuestros gobernadores, de nuestros dirigentes. Padre, sobre todo confiamos en ti, ponemos nuestra vista en ti. Te damos gracias que tú traerás avivamiento en medio de demócratas, republicanos, liberales y toda la gente negra, blanca, hispana, asiática. Te damos gracias por un avivamiento donde no hay división, donde no hay orgullo, donde solamente hay la bondad de Dios. Y la bondad de Dios triunfa sobre todo. Oramos por toda persona que esté en poder para que lo haga con misericordia y verdad y bondad. Lo necesitamos los dos, Padre. Tu amor y tu bondad, tu misericordia y tu bondad, que nos sigan por todos los días de nuestras vidas. Padre, aquellos que no son salvos, revélales tu amor, revélales tu salvación. A los que no te conocen, encuéntralos, Señor, este día. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, dile a Jesús esto, dile: Señor, te necesito. Jesús, estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para sentir el latir de tu corazón. Te recibo en mi vida como mi Señor. Yo creo tu palabra, tus promesas, que son una verdad y que son un sí en Cristo. Y yo digo amén a las promesas de Dios, que así sea. Amén. Vamos, démosle gracias a Dios. Están despedidos. Gracias por haber estado aquí el día de hoy, por escucharme, por escuchar mi corazón. Movámonos hacia adelante en el resto de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Bendiga a los osos, a los Chicago Bears.